lo revisa. Ya empezamos entonces, ¿verdad? Ejercicio 1, ¿qué nos dice? Dice, calcule el peso fórmula de los siguientes compuestos. Nos piden el peso fórmula, ¿verdad? Peso fórmula. Para el peso fórmula, yo sé que ocupo, ¿cómo se llaman? Las masas atómicas. Y también sé que esas masas atómicas tienen unidades de UMA, unidad de masa atómica. Es lo primero que tengo que saber. Me piden el de la sacarosa, que es C12, H22, H22 y O11. Me piden el peso fórmula. Entonces, para obtener el peso fórmula, bueno, ya se lo he explicado, pero nuevamente lo explicamos, pongan atención, no es más que la suma de los átomos de los elementos que están en el compuesto. Yo veo qué elementos tengo. Tengo carbono, tengo hidrógeno y tengo oxígeno, ¿verdad? De carbono, ¿cuántos átomos tengo? ¿Quién me dice? 12. De carbono tengo 12, exacto. De hidrógeno, ¿cuántos tengo? 22. 22. Y de oxígeno tengo 11, ¿verdad? Sí. Entonces ya visualicé cuántos átomos tengo de cada uno. Ahora, cada uno de estos, cada cantidad de estos átomos, la multiplico por su peso atómico, que es en la tabla periódica. El peso atómico del carbono es 12 UMA, como estamos hablando de peso atómico es 12 UMA. El del hidrógeno, pues lo redondeamos a 1, una UMA. El del oxígeno es 16. ¿16 qué? 16 UMA. 12 por 12, ¿cuánto es? 144. Exacto. 144, ¿verdad? Ya los demás son sencillo, bueno, 22 y 16 por 11, ¿cuánto sería? 176. 176. 176. Cada uno, no perdamos de vista que tiene como unidades UMA, UMA, UMA. ¿Y cuánto nos da la suma? 342. Que es lo que habíamos visto, que era el peso, la masa molar, ¿verdad? Por aquí estamos hablando de un peso fórmula, ¿no? 342 UMA. Que como dice la definición, es la suma de los pesos atómicos, ¿verdad? Pero tomando en cuenta que cuántos carbonos, cuántos átomos de cada elemento tengo, ¿verdad? Es sencillo, ¿no? Sí. ¿O se les complica? No. Vean, vamos con el inciso B, que también nos pide el peso fórmula, pero ¿de quién? Ahora nos pide el peso fórmula de este compuesto que lo denominamos nitrato de calcio. Este nitrato de calcio lo utilizamos como fertilizante o también se puede ocupar como un absorbente de humedad. ¿De humedad de dónde? Pues del aire. Nos piden el peso fórmula del nitrato de calcio. Primero veo cuántos átomos de cada elemento tengo. Después multiplico los átomos que están participando con su peso, por su masa, por su peso, su masa atómica. Y ya finalmente sumo, ¿no? De calcio, ¿cuántos átomos tengo? 1. Uno. No. Uno.
Aquí nada más un pequeño detalle. A lo mejor algunos se acuerdan, algunos no. Pero aquí el detalle. Vean que aquí tenemos unos paréntesis. ¿Mm? Y afuera también tenemos un subíndice. ¿Mm? Este subíndice. Este subíndice va a multiplicar a todo lo que esté en paréntesis. Aquí tiene 1, ¿verdad? Acuérdense que si no tiene nada, tiene 1. Entonces sería 2 por 1, 2. Entonces tengo 2 átomos de nitrógeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? 6. 6. 6, exacto. Y ahora estos, ya tengo la cantidad de átomos que intervienen, ¿verdad? Multiplico por las masas atómicas. ¿Cuál es la masa atómica del calcio? 40. 40, ¿verdad? Ya sabemos que es UMA, ya no le ponemos. ¿Del nitrógeno cuál es? 14. 14. Y del oxígeno ya sabemos que es 16. 16. ¿Mm? Realizo las multiplicaciones correspondientes. A pesar de que resulta sencillo y todo este procedimiento, es de mucha utilidad uno cuando trabaja en el laboratorio o hace cálculos en el laboratorio. Estos procedimientos son esenciales, ¿verdad? Esenciales para poder preparar ciertas soluciones. La siguiente nos da 28. Y la última, ¿cuánto nos da? 6 por 16. 96. 96. 96. ¿Y cuánto nos da la suma? 164. Ujú. Entonces, este sería el peso fórmula de el, ¿qué dijimos? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? ¿Cómo les dije? Uma. No, Digo, compuesto. no, sí. Nitrato de Es calcio. el nitrato de calcio. Ujú. Cuando ustedes vean un compuesto con esta parte, siempre va a ser nitrato, ¿verdad? De calcio. Si aquí tuviéramos, por ejemplo, en vez de tener el calcio, tuviéramos, por ejemplo, este. eh, ¿Cómo se llama? Este es el litio. ¿Cómo se llamaría el compuesto? Nitrato de litio. Exactamente. Exactamente. A este grupo lo llamamos grupos nitrato, ¿verdad? Pero tenemos el calcio y ya decíamos que para qué nos servía, ¿no? Nos sirve como fertilizante porque todo compuesto que ustedes vean que tiene nitrógeno es buen fertilizante. Es buen fertilizante y le hace bien a las plantas, al pasto, a las cosechas, digamos. Pero aparte requiere de otras cosas, ¿verdad? Pero todo lo que tenga compuesto le hace bien. Vamos con el 2. Bueno, ¿quedó claro cómo calcular los pesos fórmulas? Sí. Sí. Ya le digo, si quieren, bueno, al final si quieren copian, o si no, bueno, o si no lo ven en el video cuando lo suba, ahí pueden ver, pueden poner pausa y pueden copiar, ¿no? Para que les haga todavía más fácil, todavía su aprendizaje y vayan aprendiendo más. ¿No? Vamos con el 2. ¿Qué nos dice el 2? Calcule la composición porcentual de, ¿cómo dijimos que se llama ese compuesto? Sacarosa. Sacarosa, ¿no? Que es el azúcar que consumimos a diario. Entonces, para calcular yo quiero saber cuánto porcentaje de carbono tengo. Quiero saber cuánto porcentaje de hidrógeno tengo. También quiero saber cuánto porcentaje de oxígeno tengo. Es lo que me están preguntando. El porcentaje de cada uno de los elementos en ese compuesto. Este compuesto dijimos que se llama sacarosa, ¿verdad? Para saber cuánto tengo de cada compuesto, ¿se acuerdan de la fórmula que copiamos? ¿Qué nos decía? Que es el número de átomos
número de átomos del elemento, número de átomos del elemento, número de átomos del elemento, por El peso atómico. peso atómico, le ponemos PA, sobre el peso fórmula, ¿verdad? Sí. El peso fórmula multiplicado por 100%. 100. 100%. De aquí, del ejercicio 1, ya obtuvimos el peso fórmula de la sacarosa. ¿Quién me lo dice? 342. Ya no es necesario obtenerlo porque ya lo obtuvimos. Si no lo hubiéramos obtenido, pues lo obtenemos nuevamente, ¿verdad? Pero aquí ya lo tenemos, ¿no? 342 UMA. Y ahora ya que tengo el peso fórmula, y siguiendo esta fórmula, ya voy a poder calcular cuántos porcentaje tengo de cada elemento. Dice que es el número de átomos del elemento, número de átomos, aquí le coloco la A de átomos, por el peso atómico sobre el peso fórmula por 100. Entonces, el número de átomos del elemento. De carbono, ¿cuántos átomos tengo? 12. 12. Por su peso atómico, ¿cuánto pesa? 12. 12 ¿verdad? Sobre el peso fórmula. Peso fórmula dijimos que es 342 y todo esto multiplicado por 100%. ¿Cuánto nos da ese número? 42.10. Exacto. Entonces ya sé que de carbono yo tengo 42.10%. La sacarosa está compuesta de 42.10% de carbono. ¿Alguien me quiere decir cuánto tenemos de hidrógeno o lo continuamos haciendo? Para el hidrógeno, nuevamente ocupamos la fórmula, número de átomos del elemento, 22, por su peso atómico, 1 UMA, sobre la masa, por el peso fórmula. Sería 342. ¿Cuánto nos da esto? 6.43. Exacto. Entonces, de hidrógeno yo tengo 6.44%. ¿Quién me dice el último? ¿Cuánto de oxígeno tengo? Recuerden, número de átomos del elemento por su peso atómico sobre el peso fórmula. $51.46. Exactamente. ¿51 qué? 46. 46% de oxígeno. Entonces yo observo que este compuesto tiene más oxígeno, ¿verdad? ¿Cómo se dice? En su composición porcentual. Como les digo, resultan cálculos sencillos, pero son cálculos que sí se ocupan mucho. Bueno, los que trabajan en el laboratorio, o a veces cuando están en el laboratorio. Como les digo, al final lo pueden copiar o pues yo digo, como digo, que vean el video, nos conviene un poco más. Y pasamos al tercero, que es similar, ¿verdad? ¿Qué nos dice el tercer problema? Nos dice calcular, calcular el porcentaje de nitrógeno en el nitrato de calcio, ¿verdad? ¿Qué ocupamos? En primer lugar, ocupamos el peso fórmula. Ya lo obtuvimos igual en el ejercicio 1. ¿Cuál es el peso fórmula del nitrato de calcio?
Es 164. Ah, miren, acá lo obtuvimos 164 UMA, ¿verdad? 164 UMA. Ujú. Y me piden cuánto porcentaje yo tengo de nitrógeno. Entonces, para obtener cuánto porcentaje yo tengo de nitrógeno, en primer lugar, tengo que saber cuántos átomos de nitrógeno tengo. ¿Cuántos átomos tengo? 2. 2. ¿Cuál es su peso atómico? 14. 14. Sobre el peso fórmula, que es 100, ¿qué? 60. 164. ¿Cuánto nos da esta operación? Punto 17. 2 por 14. 164. Y luego, no se le... Ah, nos faltó el por 100%. ¿Cuánto nos da? 17.07. Exacto, 17.07. Es decir, tengo poco nitrógeno. Hay compuestos que sirven como fertilizantes y que tienen más nitrógeno. A lo mejor uno que se dedica a las plantas puede hacer esas comparaciones, ¿no? Mira, te tengo tantos productos, este tiene esta cantidad, tú eliges cuál tienes. Elijan el que tiene más nitrógeno, ¿verdad? Obviamente. ¿Quieren copiar lo que resta del tiempo? ¿O pasamos con el que sigue? Ya pasamos con el que sigue. Ujú. Ya está copiado. Entonces, estos dos era como volver a repasar el peso fórmula y todas esas cosas, ¿verdad? Vamos con el cuarto. Lo ponemos aquí. Que dice calcular el número de átomos. ¿Mm? El número de átomos de hidrógeno. Nos piden átomos de hidrógeno. Esa es la pregunta. Nos piden átomos de hidrógeno, ¿verdad? ¿Qué hay? ¿Qué hay? En 0.350 moles de glucosa. Sí, de glucosa. C6H12O6. Nos piden el número de átomos. Átomos de hidrógeno. Un poquito más complicado, pero lo vamos a resolver, ¿no? En primera, para resolver ese tipo de problema, yo tengo que obtener el número de moléculas. Número de moléculas. Yo, ¿qué es lo que sé? Que en un mol de glucosa, porque del número de moléculas ya después obtengo los átomos, ¿no? Por eso primero hay que obtener el número de moléculas. Yo sé que en un mol, ¿cómo se dice? En un mol de glucosa, o sea, para obtener átomos no pierdan de vista primero moléculas, después átomos. En un mol de glucosa, ¿cuántas moléculas tengo? ¿Quién me dice? 6.02 por 10 Ajá, a la 23. exacto, 6.02 por 10 a la 23, ¿verdad? ¿Qué? Moléculas, ¿verdad? Moléculas. Ujú. Ahora ya, bueno, hasta ahí vamos. Ya sé el número de moléculas y todo bien, ¿verdad? También yo sé, yo sé, como les digo, que en una molécula, en una molécula,